Bienvenida. Hoy vamos a sumergirnos un poco en algunos extractos de un libro bastante conocido, Autoestima en 10 días, de David Burns. Sí, un clásico de la autoayuda basada en TCC. Exacto. La idea es explorar las claves y sobre todo las herramientas prácticas que proponen estos textos. Todo gira en torno a una idea potente, ¿no? ¿Cuál? Que cómo nos sentimos depende mucho, muchísimo de lo que pensamos. Totalmente. Ese es el corazón de la TCC, la terapia cognitivo-conductual, que es la base del libro. No es que lo malo que pasa no importe, claro que importa, Claro. pero es la interpretación, cómo le damos vueltas en la cabeza lo que genera pues esa ansiedad o esa tristeza tan intensa. Son los pensamientos distorsionados muchas veces. Y por lo que dicen los textos, este enfoque se ha aprobado. Mencionan centros clínicos, el Presbyterian Stanford, Sí, lo han aplicado bastante. y parece que con resultados rápidos, incluso en casos complicados. Lo de 10 días, por lo visto, viene de un programa inicial con esa duración, pero el método va más allá. Claro, es más un título llamativo. Pero el principio es ese, pensamiento-sentimiento. Ponen un ejemplo muy bueno en los textos, el de la gripe. ¿Ah, sí? Puedes pensar, qué injusto, ¿por qué a mí? Y enfadarte. O puedes pensar, mira qué bien, una excusa para parar un poco y sentirte aliviado. Es verdad. Misma situación, pero El pensamiento lo cambia todo. cambia la emoción. Y lo interesante es que no se quedan en la teoría, dan herramientas muy prácticas. Hablan de un checklist, el BDC. El Burns Depression Checklist, sí, para que uno mismo pueda ir viendo cómo está, de forma objetiva. Y el concepto de biblioterapia, o sea, usar el propio libro, hacer los ejercicios como si fuera una terapia. Exacto. Y citan estudios, con mejoras importantes. Uno decía que el 73% de la gente dejó de cumplir criterios de depresión. Un 73%, eso es mucho. Pero ojo, insisten mucho en algo, ¿En qué? en hacer los ejercicios, escribirlos. No vale solo con leer. Ahí parece que está la clave del asunto. Ya el ponerse manos a la obra. Eso es. Y la herramienta estrella, digamos, es el diario de estados anímicos. ¿Cómo funciona ese diario? A ver. Pues básicamente es un proceso en varios pasos. Primero, describes la situación que te preocupa. Ujú. Luego, identificas qué emociones negativas sientes y qué intensidad tienen, de 0 a 100. Vale. Después, anotas los pensamientos automáticos, esos que te vienen sin más, y cuánto te los crees, también de 0 a 100. ¿Y luego? Aquí viene lo importante, identificar las distorsiones cognitivas, o sea, los errores de pensamiento, como el pensamiento todo o nada. Verlo todo blanco o negro. No. Eso mismo. O el filtro mental, que es fijarse solo en lo negativo. O la rotulación, ponerse etiquetas tipo «soy un desastre». Entiendo. Y una vez identificadas. Pues buscas pensamientos alternativos, más realistas, más equilibrados, y valoras cuánto te crees esos nuevos pensamientos. Y al final, vuelves a medir la intensidad de las emociones del principio. Y la idea es que bajen, ¿no? La idea es que, al cambiar el pensamiento, la emoción también cambie, ¿sí? Que baje la intensidad. Tiene lógica. Y aparte del diario, mencionan otras cosas, ¿verdad? Algo de un doble parámetro. Ah, la técnica del doble parámetro. Esa es muy potente contra la autocrítica feroz. ¿En qué consiste? Pues te pregunta básicamente, ¿le dirías esto que te estás diciendo a ti mismo a un buen amigo que estuviera en tu misma situación? Uy, qué buena pregunta. Seguro que eres contigo mismo. También hablan del método experimental, ¿Probar tus creencias? como si fueran hipótesis científicas. Sí, ponerlas a prueba en la realidad. Me gusta eso. Otra cosa que destacan los textos es la diferencia entre emociones negativas, sanas, y, bueno, las que llaman patológicas. Sí, es una distinción crucial. No es lo mismo sentir tristeza por una pérdida, que es sana y normal, que tener una depresión clínica. Poner el ejemplo de Joan, creo. Sí, una mujer cuyo dolor por la marcha de su hija era una tristeza adaptativa, algo que necesitaba sentir y aceptar, no una enfermedad que hubiera que curar. Lo mismo con el enfado útil frente a la rabia que destruye o el remordimiento sano frente a la culpa paralizante. Entender esa diferencia es importante, claro. También hablan de creencias que nos machacan la autoestima, el perfeccionismo Si no lo hago perfecto, no valgo nada. o la necesidad de aprobación. Tengo que caerle bien a todo el mundo para estar bien. Exacto. Y frente a eso proponen la idea de una autoestima incondicional. Que no dependa de lo que logras o de lo que piensen los demás. Esa es la idea. Que tu valor como persona no esté en juego constantemente. Y todo esto, insisten, conectado con la acción. El ejemplo de Bert.
un hombre cuya depresión estaba muy ligada a evitar una conversación difícil en el trabajo. ¿Y cuando la tuvo? Empezó a mejorar. Afrontar los problemas que vamos dejando de lado parece que tiene un efecto directo en el ánimo. O sea, que no basta con pensar diferente, también hay que actuar, fundamental, y practicar mucho. Advierten de las recaídas, que son normales, y dan estrategias. Y muy importante, recuerdan que la autoayuda tiene límites. Cuando dicen que hay que buscar ayuda profesional, Pues si hay ideas suicidas, si la depresión es muy grave o persistente, si te impide funcionar en tu día a día, ahí hay que buscar un terapeuta. queda claro. Entonces, resumiendo un poco lo que nos dicen estos extractos de autoestima en 10 días. Pues que cambiar cómo nos sentimos pasa en gran medida por cambiar cómo pensamos, usando técnicas concretas de la TCC, como el diario o identificar distorsiones. Y sobre todo, practicando. Mucha práctica, sí. Y para terminar, lanzan una idea, casi filosófica, diría yo. Sí, exploran distintos niveles de autoestima y acaban mencionando una visión con influencias budistas que llega a cuestionar si necesitamos siquiera el concepto de autoestima. ¿Cómo es eso? Sugiere que tal vez la meta no sea construir una autoestima súper sólida, sino trascender esa preocupación constante por si valgo o no valgo. Dejar de medirnos todo el rato. Exacto. Y eso nos deja una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? A ver. ¿Qué pasaría si dejáramos de evaluar nuestro propio valor y nos centráramos simplemente en vivir? En vivir de una forma más plena, más constructiva, sin esa necesidad de puntuarnos constantemente.